¿no? Conocemos muchos casos en la que, lejos de publicarlo, mejor a veces tomamos contacto con las autoridades, fundamentalmente para acompañar también a las víctimas, de las cuales a veces el único resorte pareciera que hace justicia es la difusión. Nos vamos a la entrevista con Marcelo Musillo, juez de paz de la localidad, y en este sentido que tendrá seguramente el mejor testeo de esta realidad para saber que no nos estamos equivocando quizás. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Ángel, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Qué dificultad de algo que parece no acabarse. Sí, así es. Mira, nosotros en principio este año en el Juzgado de Paz, digo en principio como primer dato, tenemos un 50% más casi clavado de denuncias con respecto al mismo periodo del año 2016, que ya lo hablamos un montón de veces, ya era una denuncia por día. Extremadamente alto y preocupante. Sí. Ahora, no sé, tenemos como más de 310 denuncias en lo que va del año. Bueno, esto muestra por lo menos la frecuencia de este problema, ¿no? Yo también siempre digo que no nos tenemos que quedar como muy atados al frío dato de la cantidad de denuncias, porque hay muchos factores que pueden influir, ¿no es cierto? Digamos, que la gente denuncie más porque está más sensibilizada, lo cual sería un avance, o que haya más casos de violencia familiar, lo cual sería preocupante, digamos. El dato solo ese no nos dice demasiado, pero sí claramente muestra que es un hecho de una frecuencia, de una extensión muy grande y además de una profundidad muy grande, porque pensemos que cada uno de estos casos son situaciones donde es como que se te cayera el techo de la casa. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual. Tu último refugio, tu refugio más íntimo, voló por los aires. Además hay que decir algo también, y vos como hombre de justicia seguramente tendrás una forma de mirar con, no sé si autocrítica o con crítica. En definitiva, la gran falla también es la justicia. Uno no puede entender qué es lo que pasa en el caso más resonante, que hoy es el actual, el futbolista Alexis Zárate. Ha tenido una condena, hasta tanto se resuelva, él queda libre, se fue a concentrar con su equipo anoche, estaba en el banco de suplentes. Digo, esto es tremendo. ¿Qué ejemplo es este para la sociedad? Sí, ahí hay una cuestión, digamos, que es dentro del sistema judicial, pero fuera del ámbito del derecho de familia, sino en el ámbito penal, ¿sí? El tema que allí juegan todas las garantías constitucionales para las personas que están acusadas de un delito y presunción constitucional de inocencia, lo cual es muy perturbador, ¿sí? Esto por ahí da para otra charla, pero es extremadamente interesante es la cuestión. Digamos, uno lo que piensa que cuando más o menos parece que una persona fuera culpable de un delito, debería ser condenada, y insisto, es muy perturbador para la comunidad ver que esto no está y que la persona está suelta. Por otra parte, también sería muy perturbador un principio contrario, en lo cual la mera acusación de un delito sin terminar el juicio implicara que uno, cualquiera, yo, vos, cualquier persona pudiera quedar presa. Nada, es un tema de muy difícil solución y que cualquiera de los caminos que se tome claramente va a generar malestar. ¿Sí? De todas maneras, perdóname, No quería preguntarte, porque dijiste el número, estamos en 310, ¿esto qué significa? ¿Que los 310 más o menos el promedio de lo que ha crecido en el año, o 310 en lo que va del año? No, 310 denuncias ya tomadas al día de hoy. Bien. Con lo cual todavía nos falta 3 meses y medio del año. Así que vamos a estar o sea, claramente se supone que vamos a estar en bastante denuncia por día, calendario, lo que por ejemplo ocurrió el año pasado, que ya es una enormidad.
Ujú. Qué difícil debe ser estar, como vulgarmente, en el cuero de quienes se tienen en sus manos seguramente una posibilidad de resolver situaciones, cuando aquí en el Bolsón, que como indicábamos al comienzo de la nota, incluso como te lo marcaba en el off the record, digo, hay evidentemente violentas, de casos que están judicializados, de penas que no se cumplen, del famoso territorio, el ámbito ese en el que se le marca muchas veces a las personas no poder pasar, se trasvasa esto, hay mujeres sometidas realmente, en el medio los chicos, es re complejo el tema, Marcelo. ¿Cómo te paras en esos zapatos? No, obviamente es de una complejidad enorme. A mí me parece que la manera razonable de aproximarnos a esto es entender desde el sistema judicial que tenemos que juntarnos y articular las acciones, en primer lugar dentro de los organismos del Estado y paralelamente con todas las organizaciones, todas las formas y todos los recursos comunitarios que tengamos, ¿no? Estoy hablando de todo, desde los grupos de ayuda mutua, las iglesias, los medios de comunicación, las organizaciones barriales. Realmente creo que no hay otra posibilidad de afrontar con algún grado de éxito un problema tan complejo y tan profundo como este. Entonces digo, de lo que vos decías, en lo que a mí respecta, si yo para trabajar esto solo sería una locura. Claro. La única manera que creo que nos puede dar alguna lucecita de esperanza, insisto, en el medio de una colección de fracasos, ¿no? En el medio de muchísimas respuestas que no salen como esperamos, en el medio de decisiones de vida que toma la gente, que por ahí a nosotros nos deja en outside, pero es la vida de la gente, no la mía. O sea, si una pareja decide separarse o decide juntarse, lo decide la gente, no son marionetas del sistema, y está bueno que así sea, me parece. Nada, en algún momento nos desacomodan, pero esto también. Entonces, a todo esto, la única respuesta que creo que es posible que tenga algún éxito es una respuesta colectiva. Musillo, justamente ante este fracaso como sociedad, porque si no solo no hablemos de reducir, no logramos frenar estas situaciones como sociedad, ¿qué cosas podemos encarar? Hablando de esto, haciéndonos responsables todos, ¿qué cosas podemos encarar como para tratar de revertir y frenar esta situación violenta? Sí, yo, digamos, lo primero que me parece importante es que nos demos cuenta que algunas cosas podemos hacer y que algunas cosas pudimos hacer como comunidad. Yo qué sé, insisto, la situación es extremadamente grave, pero por ejemplo, el grado de sensibilización que hay en todos los niveles de nuestra sociedad es importante, y esto creo que es un avance. La forma en que esto se habla entre las personas adultas, con niñas y con niños en las escuelas y todo eso, me parece que también la presencia del tema en los medios de comunicación, bueno, hay cosas que se fueron pudiendo hacer, absolutamente lejos de la solución, ¿sí? Porque insisto que seguimos teniendo un problema en unos niveles alarmantes. Lo que yo digo como primera reflexión a esto es que el caldo de cultivo de la violencia de género, probablemente de la violencia en la familia, es el silencio. Todo despliegue de violencia en estos ámbitos se dan en medio del silencio. Que tiene que ver con el miedo también esto, ¿no? Y claro, por supuesto. Es una de las manifestaciones de una persona amedrentada es que no habla. Entonces, me parece que hablar de esto en todos los ámbitos es extremadamente importante. Y esto también lleva a la desnaturalización de la violencia en cualquiera de sus formas, no solamente de la violencia física, sino de todas las formas que adquiere
la violencia dentro de la familia. Marcelo, Entonces, sí, Marcelo, ¿cuánta gente consulta, cuánta gente te ve o cuánta gente te llama desde otros lugares que están institucionales a la situación para que intervenga el juez de paz? No sé, contanos cómo es un día tuyo con respecto a esto. Es imprevisible. Ajá. Lo cual para mí en lo personal es lindo, pero bueno, puede pasar cualquier cosa y terminar a cualquier hora. Claro, estás comiendo y te llaman, por ejemplo. Creo que está bueno esto porque me parece que es la muestra de que se ha logrado algún grado muy importante, ¿sí?, de funcionamiento articulado. Entonces, al juzgado de paz recurren, digamos, se recurre desde ámbitos insospechados, y el juzgado de paz también recurre a esos ámbitos insospechados para resolver algunas cuestiones. Yo qué sé, desde el sistema educativo de manera permanente, del hospital y de protección de derechos, esto es permanente, pero también los vecinos, una organización cualquiera que advirtiendo cualquier cosa sabe que puede recurrir al juzgado de paz, o a veces recurre a otro lado y de ese otro lado armamos algo en conjunto, el juzgado de paz, el hospital, a cualquier lugar donde uno vaya. Lo importante me parece que es eso, que esto no sea una lotería de donde caes, claro, es la calidad de la respuesta, sino que donde caigas vas a tener una respuesta conjunta de todos los organismos, en principio los organismos del Estado y después con otros recursos comunitarios que tengamos. Además uno supone que en un emergente de violencia la urgencia de quien va a hacer la denuncia también debe ser tan violento requiriendo la solución en ese momento, ¿no? Sí, bueno, por eso está muy bueno el trabajo que se ha hecho en la policía, que se haya formalizado y puesto ahora inclusive las 24 horas la oficina tutelar. El trabajo con la policía mío es permanente en conjunto, porque normalmente las situaciones de emergencia llegan o a la guardia del hospital o a la policía, que son los dos organismos que están así como en la primera línea de batalla. Y de ahí intervenimos otros organismos que están a disposición, como el juzgado de paz, como protección de derechos, las guardias pasivas del hospital y eso. Bien. Marcelo, no te quiero despedir sin dar vuelta a la página y curiosamente una consulta que queremos hacer contigo. Se va a realizar la marcha de la Primavera de la Soberanía al Lago Escondido. Y hablando con Julio César Urien, nos refirió de que han hecho una serie de presentaciones de notas en los juzgados, en distintos ámbitos de la justicia, y habló de que se le había entregado una nota al juez de paz del Bolsón. No sé, vos podrás decir qué es, un petitorio, un permiso, qué contiene esta nota. Mira, la verdad, yo ayer no estuve y hoy llegué y empecé a atender gente. No vi ninguna nota, pero no quiero decir que no lo hayan presentado. Sí es cierto que esta gente habló conmigo por teléfono, en realidad, planteándome la situación, que ellos tenían la intención, por lo que me dijeron, es recorrer el camino que marcó el Superior Tribunal como acceso público al lago, que querían notificar. En un momento, me acuerdo, el primer contacto fue que nos pidieron quiénes eran los pobladores para avisarles que iban a pasar, porque no querían perturbar a la gente que estuviera en el recorrido ni nada, que supieran. Nada, era en principio ese uso. De todas maneras, creo que el ingreso es jurisdicción del juzgado de paz del Mans. Pero sí hablaron conmigo para plantearme estas cosas. No vi la nota. Pero los vecinos del Follel se han puesto en contacto porque nosotros al tocar el tema aquí recibimos muchísimos mensajes, inclusive nos mandaban copia de un petitorio firmado donde había muchos vecinos que estaban con miedo y con incertidumbre, justamente porque iba a pasar, se habla de Lago Escondido, pero pasa por 8 propiedades diferentes este camino. Claro. ¿Se pusieron en contacto vecinos? No, con el juzgado conmigo no. No sé el juzgado de paz del Mans, pero bueno, digamos, este es un tema que
hay que resolver, digamos que depende también de la traza que se le ha dado a estas acceso público, digamos, que fue marcado por el Superior Tribunal. ¿Esto es una resolución de la justicia de que el camino sea construido? ¿Se tiene a ciencia cierta realmente este dato? Porque nosotros no hemos podido acceder realmente a que esta definición del Superior Tribunal sea como, bueno, que nos conte a nosotros, ¿no? Me da una sensación como es todo político. Yo tampoco tengo el expediente ni lo he visto. Sé que se había marcado esto, después hubo ahí, porque ya después se estaba discutiendo otra cosa, que era la intervención de vialidad rionegrina en invertir en la apertura o consolidación o como fuera del camino, digamos. Ya era una discusión posterior a la definición de la traza. Pero yo no tengo el expediente, la verdad, ni lo he visto. Bien. Marcelo, te agradecemos el contacto, que tengas buen día. Bueno, igualmente, y muchísimas gracias por la llamada. Bien, allí está. El juez de paz, entonces, dos temas puntuales, ¿no? El que nos aflige a todos, realmente lo queríamos convocar a Marcelo Musillo porque tenemos referencias de muchísima gente que se contacta al medio. De hecho, hemos podido tener algunos testimonios, tener fotografías, situaciones que evidentemente son muy complejas y que no están en la esfera de nosotros. Incluso el error de creer que es una primicia o es una noticia que merece la primera plana lejos de ello. Quisimos consultarlo para saber exactamente cómo está parada la cosa. Es muy compleja, evidentemente, no es fácil de resolverlo tampoco. Ya nos alarmábamos el año pasado cuando teníamos la noticia de un caso de violencia de género, una denuncia, no caso, porque casos debe haber mucho, como decía, el peor enemigo es el silencio, una denuncia por día y hoy estamos hablando del doble. Realmente es muy, pero muy alarmante y nos tiene que prender las luces como para todos, como sociedad, decir, bueno, a ver cómo lo solucionamos. Evidentemente el camino por el que veníamos circulando no es el correcto.